¿Quieres ser bendecido, próspero y saludable? Escuche este testimonio hasta el final. Suscríbete al canal, dale me gusta y comenta. Dios está conmigo si realmente quieres tener un milagro en tu vida. Me llamo Mariana y durante años creí que la vida era solo diversión. A mis 25 años, las fiestas, el alcohol y las drogas formaban parte de mi día a día. Vivía sin límites, sin pensar en el mañana. Pero el placer fugaz escondía un vacío en mi corazón. Nadie imaginaba que detrás de esa sonrisa festiva, mi alma estaba perdida y sin propósito. La vida cristiana y la fe en Dios me parecían cuentos sin sentido. Mi círculo de amigos era igual, vivíamos al borde, despreciando cualquier advertencia. Recuerdo cómo mi madre me pedía que buscara a Dios. Ella siempre decía, Mariana, solo en Él encontrarás amor y paz. Pero yo la ignoraba, burlándome de su fe. Mis días seguían siendo una constante huida de la realidad. Las drogas y el sexo promiscuo se convirtieron en mis compañeros de vida. No imaginaba que ese estilo de vida me llevaría directo a una tragedia. La Biblia decía en Proverbios capítulo 14 versículo 12, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Yo no lo comprendía entonces. Una tarde, me sentí muy mal y fui al hospital. Después de varios exámenes, el doctor me miró con seriedad y dijo, Mariana, tienes VIH. Sentí como mi mundo se derrumbaba. Quise gritar, llorar y correr, pero mis piernas no respondían. ¿Cómo pude llegar hasta aquí?, me preguntaba. La enfermedad era el resultado de años de decisiones equivocadas. De pronto, las fiestas, las drogas y las noches sin sentido no significaban nada. Sentía que mi vida se acababa. No soportaba la idea de enfrentar a mi familia. Pensaba que ellos me odiarían, que nadie me entendería. El miedo y la culpa me consumían. Caí en una profunda depresión, incapaz de encontrarle sentido a la vida. ¿Por qué no había escuchado las advertencias de mi madre? En mi desesperación, tomé una decisión fatal. Una noche, sola en mi cuarto, intenté quitarme la vida. Pensé que el suicidio era mi única salida. No sé qué pasó después. Cuando desperté, una semana había pasado. Estuve en coma durante 7 días. Me contaron que mi madre me encontró a tiempo y los médicos lograron salvarme, aunque no daban esperanzas. Pero lo que viví durante ese tiempo no fue un simple sueño. En mi inconsciencia, fui llevada a un lugar oscuro y aterrador. Allí comprendí que el infierno era real. Podía escuchar gritos desgarradores y sentir un calor insoportable. Mi alma temblaba de terror. Vi cadenas, sombras y personas clamando por ayuda, pero nadie las escuchaba. Entre ellas, reconocí rostros que parecían familiares. Fue en ese momento cuando escuché una voz poderosa que decía, Mariana, este es el fin que escogiste si no te arrepientes. Aún hay tiempo. Esa voz trajo luz en medio de tanta oscuridad. Entonces supe que Dios me estaba dando otra oportunidad. En ese instante, mi corazón clamó por misericordia. No quería estar ahí. Abrí los ojos en el hospital y vi a mi madre orando junto a mi cama. Sus lágrimas caían mientras repetía, gracias, Señor, por salvarla. Supe que Dios había escuchado su oración y me había rescatado del abismo. Lloré como nunca antes. Sentía vergüenza por mi vida pasada, pero también un profundo agradecimiento. Dios me había dado otra oportunidad y no pensaba desperdiciarla. En ese momento,
decidí entregarle mi vida a Él. Aunque mi cuerpo seguía débil, mi corazón se sentía lleno de esperanza. Mi madre me leyó Isaías capítulo 1 versículo 18, «Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta, si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos». Ese versículo me rompió por dentro. Dios estaba dispuesto a perdonarme, a limpiar mi pasado y darme un futuro. Allí, en esa cama de hospital, hice una promesa: dedicaría mi vida a servirle. La recuperación no fue fácil. Tuve que enfrentar mis errores y pedir perdón a quienes había lastimado. También decidí cuidar mi cuerpo, dejar las drogas y empezar a vivir con propósito. Dios me enseñó a tener fe y a confiar en su amor. Cada día, encontraba fuerza en la oración y en su palabra. Aunque los críticos dudaban de mi transformación, yo me mantenía firme, recordando que Dios había cambiado mi vida. Durante este tiempo, aprendí a enfrentar los obstáculos con resiliencia. La Biblia se convirtió en mi guía, y comencé a asistir a la iglesia. Allí, encontré personas que me ayudaron en mi nueva vida cristiana. Sentí el deseo de compartir mi testimonio, de contar cómo Dios me rescató del infierno y me dio una segunda oportunidad. A pesar de las críticas, sabía que mi historia tocaría corazones. Con el tiempo, sentí un llamado fuerte en mi corazón: contarle al mundo lo que Dios había hecho en mí. Empecé a compartir mi testimonio en pequeños grupos de oración. La primera vez que hablé, mis manos temblaban, pero las palabras fluían. Les dije cómo Dios me sacó del abismo y me dio una nueva vida. Muchas personas lloraron, y yo entendí que mi dolor no había sido en vano. Ahora, cada palabra era para gloria de Dios. Confesar mi historia no fue fácil. Había críticos y personas que me juzgaban por mi pasado. Algunos me llamaban hipócrita, otros no creían en mi transformación. Pero recordé Romanos capítulo 8 versículo 1, «Ahora, pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús». Esas palabras me dieron fuerzas. Yo no era más esa persona perdida, era una nueva creación en Cristo. Con amor y paz en mi corazón, seguí adelante sin mirar atrás. Aunque tenía VIH, mi cuerpo comenzó a recuperarse milagrosamente. Los médicos estaban sorprendidos por mi mejora. Yo sabía que no era casualidad, era la mano de Dios obrando en mi vida. Oraba todos los días, confiando en su plan para mí. Aprendí a cuidar mi salud, me alimentaba bien y dejé todo lo que me hacía daño. Cada día, mi fe crecía más. Sabía que mi testimonio inspiraría a otros a creer en los milagros de Dios. Un día en la iglesia, conocí a José, un hombre de fe que había pasado por sus propias batallas. Al principio, tenía miedo de abrir mi corazón. ¿Cómo alguien podría amarme con mi pasado y mi enfermedad? Pero José vio en mí lo que Dios había transformado. Nos hicimos amigos y compartimos nuestra fe, orando juntos y aprendiendo de la palabra. Poco a poco, el amor floreció entre nosotros, lleno de respeto y propósito divino. Con el tiempo, José y yo decidimos casarnos. Fue una boda sencilla, pero llena de amor y presencia de Dios. Mi madre lloró de felicidad, recordando cómo había orado por mí durante años. José y yo comenzamos nuestra vida juntos con fe y oración. Dios estaba en el centro de nuestro hogar. A pesar de los obstáculos y los críticos, sabíamos que nuestro matrimonio era parte del plan divino. Jehová edificará la casa, si Jehová no la guarda, en vano trabajan los que la edifican. Salmos capítulo 127 versículo 1.
Después de casarnos, algo increíble ocurrió, quedé embarazada. Los médicos dijeron que era poco probable debido a mi condición. Pero para Dios no hay imposibles. Aunque temíamos por la salud del bebé, oramos con fe todos los días. Sabíamos que Dios era nuestro refugio y fortaleza. En cada ecografía, escuchábamos latidos fuertes y sanos. Mi corazón se llenaba de gratitud. Nuestro hijo era un milagro, una muestra viva del amor de Dios. El día del parto llegó, y con él un torrente de emociones. Nació nuestro hijo Samuel, completamente sano. Los médicos no podían explicarlo, pero yo sí. Fue un milagro de Dios, una respuesta a nuestras oraciones. Sostener a mi hijo en brazos me hizo llorar de alegría. Allí, en ese hospital donde años atrás había despertado del coma, ahora nacía una nueva vida. He aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Salmos capítulo 127 versículo 3. Nuestra casa se convirtió en un lugar de oración y gratitud. José y yo enseñábamos a Samuel los caminos del Señor desde pequeño. Nuestra familia era un testimonio vivo de transformación y fe. A menudo, recordaba los días oscuros de mi pasado y agradecía a Dios por no haberme dejado. Cada vez que compartía mi historia, otras personas encontraban esperanza. La vida cristiana me enseñó que la verdadera paz viene de Dios. Dios puso en mi corazón el deseo de llevar mi testimonio a más personas. Empecé a hablar en iglesias, eventos y grupos cristianos. Contaba mi historia de conversión, mis errores y cómo el Señor me rescató del infierno. Muchos lloraban, otros se acercaban buscando oración. Era hermoso ver cómo Dios usaba mi vida para inspirar a otros. Entendí que mi propósito era ser un faro de esperanza para los que estaban en oscuridad. Un día, mientras compartía mi testimonio en una iglesia, una joven se acercó llorando. Me dijo, tu historia es la mía. También estoy perdida y no sé cómo salir. Tomé sus manos y oré por ella. Le hablé del amor de Dios y de cómo Él transforma vidas. Esa joven fue la primera de muchas personas que encontraron esperanza a través de mi testimonio. Sabía que Dios estaba obrando, y eso me llenaba de amor y paz. Mientras compartía mi historia, no todos reaccionaban con amor. Había críticos que no creían en mi transformación y me señalaban con dureza. Al principio, sus palabras me herían, pero recordé 2 Corintios capítulo 5 versículo 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, de aquí todas son hechas nuevas. Yo no era mi pasado, sino una nueva creación en Cristo. Con fe y resiliencia, seguí mi misión, dejando que Dios peleara mis batallas. Dios me mostró que debía enfocarme en los jóvenes, aquellos que, como yo, estaban atrapados en la vida de fiestas, drogas y vacío espiritual. Comencé a visitar centros de rehabilitación, llevando palabras de fe y esperanza. Les contaba cómo Dios me había sacado del abismo y cómo aún en la oscuridad, su luz nos alcanza. Ver lágrimas en sus rostros me recordaba que mi testimonio era un instrumento poderoso para la gloria de Dios. Un día recibí una noticia difícil, mi madre estaba enferma. Caí de rodillas y oré con todo mi corazón, clamando a Dios por su sanidad. Clama a mí, y yo te responderé, Jeremías capítulo 33 versículo 3, repetía en mi mente. Recordé que Dios había hecho milagros en mi vida antes y que Él no me abandonaría. Acompañé a mi madre en cada consulta, orando a su lado y fortaleciendo mi fe aún en medio del dolor. Después de meses de tratamiento y oración constante,
mi madre comenzó a mejorar. Los médicos no podían explicarlo, pero yo sí. Dios estaba obrando otro milagro en mi vida. Nuestra familia se reunió para dar gracias al Señor, reconociendo su fidelidad y amor incondicional. Ese día entendí que los desafíos no son castigos, sino oportunidades para ver la gloria de Dios manifestarse en nuestras vidas y fortalecer nuestra fe. Mientras yo crecía en mi vida cristiana, José también experimentó una transformación espiritual. Empezó a leer la Biblia con fervor y a liderar grupos de oración en nuestra iglesia. Ver cómo Dios obraba en mi esposo me llenaba de gratitud. Juntos, aprendimos que el matrimonio cristiano se fortalece en oración y amor. José se convirtió en un ejemplo de fe para otros hombres, mostrando que Dios puede cambiar corazones y renovar vidas. A pesar de los milagros, nuestra fe fue puesta a prueba nuevamente. La situación económica se complicó y nos enfrentamos a muchos obstáculos. Sin embargo, nunca dejamos de orar y confiar en Dios. Sabíamos que Él proveería. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria. Filipenses capítulo 4 versículo 19. Dios nunca nos dejó, y poco a poco, nuestras necesidades fueron suplidas de formas sorprendentes. Samuel crecía en la fe y demostraba una sabiduría que solo podía venir de Dios. A sus 8 años, hablaba de Jesús con sus amigos y le encantaba leer la Biblia. Un día, lo escuché decir: «Mamá, yo quiero predicar para que otros conozcan a Dios como tú». Mi corazón se llenó de amor y orgullo. Supe que las oraciones que habíamos hecho por él estaban dando fruto. Samuel era un testimonio viviente de la gracia de Dios. Con el tiempo, mi testimonio llegó a iglesias de otras ciudades. Me invitaban a eventos donde podía hablarle a miles de personas sobre la transformación que Dios hizo en mí. En cada testimonio, sentía el Espíritu Santo guiándome. Les decía que, sin importar el pecado o la oscuridad, Dios siempre tiene un plan para salvarnos. Recordaba siempre Romanos capítulo 10 versículo 13, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor, será salvo. Una tarde recibí una llamada inesperada de una amiga de mi antigua vida. Me dijo que estaba perdida y que recordaba cómo yo había cambiado. Oré con ella por teléfono y le conté cómo Dios había transformado mi vida. Fue un momento de reconciliación con mi pasado. Entendí que Dios podía usar mis errores como una herramienta para alcanzar a otros. Cada paso, cada caída, había sido redimida por el amor de Cristo. Hoy, miro hacia atrás y solo puedo agradecer a Dios. Lo que comenzó como una historia de dolor y destrucción se transformó en un testimonio lleno de fe, amor y milagros. Mi vida tiene propósito: inspirar a otros a encontrar esperanza en Cristo. Sé que aún enfrentaré desafíos, pero con Dios a mi lado, todo es posible. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Salmos capítulo 23 versículo 1. Vivo en paz, amando a mi familia y compartiendo la luz de Dios con el mundo.